presidente se excusa de no poder estar hoy aquí con todos nosotros, pero manda estas palabras muy especiales para la directora del Instituto Caro Cuervo, para el señor embajador de Francia en nuestro país, para la Universidad Javeriana, que ha estado tan comprometida con esta exposición. Cuando sonaron voces de guerra en la Europa de 1914, los jóvenes acudieron emocionados al llamado de las armas. Pensaban ingenuamente que la guerra duraría muy poco y veían la batalla como un escenario de honor y valentía. No se imaginaban, nadie imaginaba, el tamaño de la destrucción y del sacrificio que implicaría esa guerra, tan cruenta y dolorosa, que fue llamada la Gran Guerra, pues no había habido hasta entonces una de tamaño y daño similar. Lo cierto es que una generación completa se perdió en las trincheras, en una confrontación que dio a la humanidad una lección amarga que infortunadamente no acabamos de aprender, que la guerra jamás es buena y que atenta contra todos los derechos y la dignidad del ser humano. En este año hemos recordado el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial, con exposiciones que se presentan en los espacios de la Biblioteca Nacional, del Archivo General de la Nación, del Archivo de Bogotá, del Claustro de San Agustín, entre otras. Y resalto que hoy, con el auspicio del Instituto Caro Cuervo, de la Universidad Javeriana y de la Embajada de Francia, se conmemora lo único que puede celebrarse de una guerra, su fin. Hoy, hace 96 años, se firmó el armisticio, que concluyó esta etapa oscura de la historia, en la que perdieron su vida más de 11 millones de jóvenes y resultaron heridos más de 20. En promedio, cada día que duró este enfrentamiento, murieron más de 6.000 hombres. Cada día. Son cifras aterradoras que llevaron al mundo a una honda reflexión que no ha cesado. ¿Cómo evitar las guerras? ¿Cómo terminarlas? En la Gran Guerra se estrenaron armas letales que no se conocían hasta entonces, en un avance macabro de la tecnología, pero también se aprendió que aún en la batalla es necesario dar un trato humano al enemigo, minimizar los daños colaterales y proteger a la población civil. El desarrollo del derecho internacional humanitario que siguió a la guerra y los convenios de Ginebra, en especial los de 1929, definieron un derrotero que sigue vigente, aunque no siempre aplicado hoy en día. Hay que conocer la historia para no repetirla, dice la famosa cita, y yo agregaría que hay que conocerla para asimilar las lecciones positivas. Colombia, que hoy atraviesa por un momento único en el que vemos alcanzable la finalización de un conflicto interno armado de medio siglo, tiene buenas razones para estudiar y repensar lo que pasó en Europa y afectó al mundo entre 1914 y 1918. Colombia puede aprender, por ejemplo, de Francia, un país que sufrió como pocos las dos guerras mundiales y que supo levantarse, superarse y avanzar en un sendero de progreso y de reconciliación. Colombia quiere hacer valer esa lección que nunca debemos olvidar. La guerra nunca es buena y siempre es posible terminarla. Así lo hicieron en Europa hoy hace 96 años y así lo haremos los colombianos, si todos nos lo proponemos y si entendemos que nuestro conflicto no es ni tiene por qué ser eterno. Hay caminos para la paz, hay caminos para el perdón, hay caminos para la reconciliación, hay caminos para volver a ser lo que hace mucho no somos, un país normal, un país tranquilo, un país
donde nadie pretenda hacer valer una idea a través de las armas. Muchas gracias. En primer lugar quisiera saludar a la señora Mariana Garcés, ministra de Cultura, por su presencia y agradecer al presidente Juan Manuel Santos por su mensaje. Agradezco al Instituto Caro y Cuervo y su directora Carmen Millán por la organización de esta exposición. Deseo también asociar a estos agradecimientos el conjunto de instituciones que pusieron a disposición los archivos que se presentan en esta exposición y en particular al Archivo General de la Nación, Archivo de Bogotá y la colección privada por el Fondo Rosso Aranda Mantillo. Estos archivos reúnen no solamente correspondencia diplomática y privada, artículos de prensa, sino también artículos personales que son testimonios inestimables. Esto nos permite comprender cómo esta guerra es percibida por los colombianos en Europa y en Colombia entre 1914 y 1918. Esta exposición hace parte de un conjunto de eventos que se llevaron a cabo durante este año para la celebración de los 100 años del inicio del conflicto. Gracias a la colaboración de la Universidad Javeriana, particularmente a la Facultad de Ciencias Sociales, dirigida por el decano Germán Mejía Pavoni, pudimos organizar 5 coloquios o seminarios internacionales y un ciclo de cine. Mañana tendrá lugar el último seminario, cuyo tema central es la guerra y el mundo colonial. Estos coloquios fueron una oportunidad para contar con las intervenciones de invitados brillantes como el profesor Enzo Traverso de la Universidad de Picardie o Serge Barcellini, consejero del secretario de Estado encargado de los excombatientes. Es gracias al esfuerzo de todos que hemos podido conmemorar en Colombia el recuerdo doloroso del primer conflicto mundial. Este conflicto es a la vez primordial y ejemplar en muchos campos. Sabemos que ese conflicto causó una ruptura mayor en el destino de los países europeos. Su violencia es inimaginable. Las pérdidas humanas alcanzan los 18 millones de muertos, de los cuales la mitad, 9 millones, eran civiles. Francia perdió cerca de 1,5 millones de soldados y 4.200.000 jóvenes franceses fueron oficialmente declarados heridos de guerra. Para los que entre ustedes conocen a Francia, ustedes saben que tenemos 36.000 municipios en Francia y en cada uno de esos 36.000 municipios hay un monumento con la lista de todos los muertos. Y es difícil, a veces hay más muertos que habitantes hoy en esos mismos pequeños pueblos. Y realmente creo que fue un traumatismo enorme que tal vez difícil de entender 100 años después. Por ejemplo, hoy el presidente Hollande conmemoró el centenario del armisticio en una ceremonia en el norte de Francia, inaugurando un nuevo monumento más, que se llama el Anillo de la Memoria, y en este anillo están grabados los nombres de 580.000 soldados de 40 nacionalidades, de 40 países que murieron en esa guerra. Y bueno, todos esperamos, señora ministra, que en algunos años podemos participar en una exposición de ese tipo en Francia, conmemorando el fin del conflicto armado en Colombia, conmemorando la firma de la paz y la construcción de un nuevo país en paz. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias por ese interés de los colombianos para un conflicto que, bueno, eran tan lejanos de ellos, pero para nosotros es muy importante y realmente estamos muy agradecidos por ese evento, esa exposición. Gracias. Quiero agradecerle su presencia esta noche y agradecer a todo el comité curatorial, a la casa de este primer punto de la exposición, a la Biblioteca Nacional
y a la coordinadora y directora de curaduría, María Fernanda Urdaneta, que debe estar por allá corriendo como ha estado en los últimos meses. Y quiero agradecer especialmente la presencia de las personas que generosamente le prestaron a esta exposición el archivo de las madrinas de guerra, el archivo Alfaro Lyons de Panamá, un archivo que nace con una cantidad de historias estupendas. Cada una de ellas va acompañada con una colección maravillosa de postales que quien dirige hoy el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, estaba admirando porque prácticamente es una colección única en el mundo. Esta exposición es también la muestra de cómo pueden dialogar los archivos y cómo puede el mundo académico mostrar un conflicto desde las voces de las personas del común. Ustedes van a encontrar al comenzar la exposición la voz de un jovencito que estaba estudiando en Berlín medicina y nunca pudo terminar, claro. Y le está contando a sus papás en San Gil, en Santander, la guerra. Y les dice en una carta, por aquí inventaron una cosa que se llaman los cepelines. Y desde eso envían unas cosas horribles que se llaman bombas. Y yo no me imagino qué sería una bomba de esas en San Gil, Santander. Entonces, claro, es una forma de ver de allá hacia acá, con una mirada que quisiéramos recuperar, una mirada inocente frente a la guerra. Yo creo que ninguno de los que están aquí o estamos aquí hemos vivido en un país en paz, no sabemos qué es eso. Pero quizás, señor embajador, vamos a Francia un día muy próximo a hacer la conmemoración allá y allá nos vemos, allá llegamos. Recorran la exposición y por favor nos acompañan en la terraza para ver la torre Colpatria vestida con esta exposición. Es algo que quiero agradecer a la familia Pacheco de Colpatria. Y parece ser que una niña de CMI va a estar ahí mostrándola ahora en el noticiero de las 9 a todo el país. Así que muchas gracias y con esperanza esperamos que visiten los otros 2 puntos de este circuito, no esta noche, pero sí en el futuro. En el Archivo General de la Nación van a encontrar tesoros maravillosos de la correspondencia y de la actividad diplomática colombiana. Hay un par de piezas que les recomiendo en particular, una que es un telegrama pidiendo por la vida de Roger Casement, quien fue el autor del libro Negro del Putumayo, que denunció todos los horrores de las caucherías en el Putumayo, como había denunciado todo lo que ocurría en el Congo. Pero era irlandés y los irlandeses tienen Irlanda en el corazón, siempre la han tenido. Seguramente el corazón de los irlandeses es en forma de arpa verde, eso es así. Y él creyó que el mejor momento para luchar por la independencia de Irlanda era ese, porque los ingleses estaban débiles. Y se fue a Alemania, reclutó soldados, consiguió armas y se trajo un barco para combatir a los ingleses en pro de Irlanda. Entonces, obviamente, cayó prisionero, fue considerado traidor, pero pues era una persona muy conocida por estos trabajos que tenía, y el gobierno colombiano se suma a todas las personas humanitarias de la época pidiéndole al rey que le conmute la pena, cosa que evidentemente no pasó, pero ahí está el testimonio de esto. Y hay testimonios hermosísimos de todo lo que los diplomáticos de esa época hicieron por los colombianos que estaban allá, pero como Colombia se había declarado neutral, quedamos en la mitad de las dos partes. Entonces no llegaba comida, no llegaba nada y se ve esa actividad. Y en el archivo de Bogotá se puede ver cómo se vio la guerra desde Colombia, a través de Bogotá Cómico, una colección maravillosa, del gráfico y de cartas, donde quisiera señalar una pieza maravillosa que es la que muchos de ustedes recibieron, la tarjeta de invitación.
pues los papás y las familias escribían acá y se leían las cartas en voz alta para toda la familia. La gente que no ha vivido fuera de la era digital no se imagina lo que es la vida sin internet y la comunicación instantánea. Yo recuerdo que mi padre, que fue becario en los Estados Unidos, decía, voy a llamarlos dentro de un mes. Y todos nos reuníamos a mirar el teléfono, la llamada, ¿no? Eso ya no se entiende. Por ahí está mi marido, cuyo padre estaba haciendo su doctorado también en los Estados Unidos, y para que a su esposa le llegaran todos los días las cartas, le llegara información permanente, le escribía todos los días una carta, para que no se suspendiera el flujo, porque si no, llegaban al mes. Pero también la llamada, que era muy costosa. Entonces es muy difícil imaginar hoy una comunicación a través de esos documentos que ustedes van a ver, que se exponen hoy por primera vez, que han estado guardados 100 años y que están para ustedes hoy. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a la terraza, la noche está muy linda.